Ya, estábamos en cómo sé si el cliente es deudor, ¿verdad? Me estaban diciendo que con el DNI es suficiente para saber si es deudor. ¿Cómo? A ver, explícame cómo yo podría saber con el DNI si es deudor. Hola. ¿Por las moras? ¿Pero cómo? Bueno, si ya está registrado en la tienda, en este caso de la ferretería, si ya está registrado en su base de datos por el DNI, igualmente se lo Sí, van pero a saber ¿cómo? si A ver, está ¿cómo? debiendo. Yo quiero que me expliquen cómo ustedes con el DNI pueden saber si es deudor o no. Pues porque en tu base de datos vas a tener una lista de deudores con su nombre y su número de DNI. Al ingresarlo y poner buscar, Sí, pero aparecer. estamos tratando de diseñar la base de datos. La base de datos no está construida todavía. El modelo conceptual es el primer modelo que debemos construir antes de llegar al diseño definitivo de una base de datos. Sería también el nombre y su foto. ¿Foto? Y con la foto voy a saber si es deudor. Si es Manuel, claro, ya con ver la foto más sabemos ya. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿La base de datos será en Excel o en algún otro programa? No, la base de datos la vamos a construir en software. Ah, ya. Porque también hay base de datos, pero en Excel. No, en realidad lo que se hace en Excel y que entre comillas le llamamos base de datos son las hojas del libro, de un libro de Excel, y cada hoja, por ejemplo, en el caso de Excel, yo quisiera guardar todos mis clientes, ¿sí? Este objeto llamado cliente, yo lo puedo convertir en una tabla en Excel. Por ejemplo, miren, ya que se dio la pregunta, vamos a complementar. Por ejemplo, miren, yo tengo Excel, ¿ya? Abro Excel, ¿ya? Abro Excel. Ahí tengo Excel, ¿ya? Este libro de Excel tiene hojas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se llama libro. Igual como en Word, Word se abre un documento y el documento tiene hojas, ¿ya? Mal especificado porque un documento puede ser una hoja nada más. Pero bueno, libro, libro, hojas. Entonces yo, por ejemplo, puedo llamarle a esta hoja, le llamo cliente. Hasta ahí he tomado el nombre del objeto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Yo he tomado el nombre del objeto, cliente. Y aquí yo puedo decirle, a ver, me dice DNI, en el orden como está acá, ¿ya? En el orden como está acá. Esto lo hubiera convertido a tabla más fácil, ¿no? Bueno, vamos a hacer el método con el método difícil. Ya, entonces yo tengo esto. Mira. Entonces esto yo lo convierto en una tabla.
Esto al convertirse en una tabla, al libro, vamos a suponer que el libro yo le llamo, ¿no? Vamos a suponer que al libro yo le llamo ferretería, ¿ya? Ferretería. Al libro le llamo ferretería. Entonces el libro se llama ferretería y la ferretería tiene un objeto llamado cliente. Entonces aquí yo comienzo a llenar con datos esta hoja. Entonces en Excel se entiende que cada una de estas hojas que yo voy creando es un repositorio de datos que luego los puedo consultar en este mismo libro de Excel, los puedo consultar y obtener cierta información que yo podría consolidar. Pero Excel no es un gestor de base de datos. ¿Que me permite simular el almacenamiento de datos? Sí, perfecto. Pero Excel no es un gestor de base de datos. Y nosotros en la unidad didáctica de taller de base de datos vamos a usar un gestor de base de datos como es el que ya han instalado el SQL Server. SQL Server es un gestor de base de datos. Un pequeño gestor también de base de datos que ya viene preinstalado con el Office es el que nosotros conocemos como Access. Access es un gestor de base de datos de Office. ¿Ya? De Office. Entonces, por ejemplo, Access es un gestor de base de datos, mira, y lo ve como tabla. Esta tabla es lo mismo que yo estoy haciendo acá como objeto. En Excel, todo lo que está internamente en una hoja son tablas, porque las tablas están compuestas por filas y columnas. Entonces, esta tabla, tan igual como Excel lo ve, lo puede ver también Access. Y aquí, en vez que se llame tabla, se llame tabla 1, yo le llamo cliente. Y este cliente tiene atributos. Tiene atributos. Entonces, por ejemplo, acá pondría yo lo que le he llamado en la hoja DNI, nombre, RUC. Por ejemplo, acá le llamaría DNI. En otra, nombre. En otro, RUC. En otro, ¿qué más hay? Código, sexo, dirección. Aquí le llamaría código, sexo, dirección, correo y teléfono. Correo, teléfono. Ahí. Lo que acabo de hacer es una tabla con atributos. Una tabla con atributos. Y este es un gestor. Este es un gestor de base de datos. Access, y es un gestor de base de datos. Excel no es un gestor de base de datos, pero me permite, puedo almacenar datos como filas en una hoja de Excel. ¿Ya? Entonces, nosotros no vamos a usar ni Excel Ni Access. ni Access. Pero yo no lo decía así como usted está haciendo una tablita, yo lo decía como utilizar el Excel como más a fondo.
y el Excel tiene un tipo como icono donde dice programador para que puedas, ¿cómo sería? Editar el Excel y poder hacerlo más, A ver, ya, a ver. Si yo entro, más si profesional. yo entro, bueno, vamos a sacarnos las dudas. Si yo activo la ficha programador, ¿ya? Si yo activo la ficha programador en mi Excel, lo que voy a encontrar Ahí en va a salir Excel, eso de grabar marco. sí, hay una serie de herramientas, como si estaría, digámoslo así, como la ficha de programación que yo puedo interactuar en Excel a través de la construcción de macros. Yo puedo programar acá. ¿Y en qué lenguaje programo Excel? Programo en Visual Basic. ¿Sí? El lenguaje de programación que ustedes están llevando en su unidad didáctica de programación es Visual Studio. Pero dentro de Visual Studio, dentro del pack de Visual Studio, existe Visual Basic. Y ustedes están codificando en Visual Basic, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, Excel también se programa en Visual Basic, pero es el Visual Basic no visual como el que tú observas en tu lenguaje de programación, sino es el Visual Basic, digámosle, en modo consola, porque todo se hace en base a código. Y esta ficha de programador, lo que me permite a mí es ir insertando, yo puedo hacer un formulario, digamos acá, ¿no? Puedo hacer un formulario, a ver, por ejemplo, que me permita, ¿no? Escribir, hacer un formulario muy parecido a Visual Basic, ¿ya? Muy parecido a Visual Basic, por ejemplo, un formulario, yo puedo armarlo, pero toda la programación que uno haga aquí, por ejemplo, grabar, toda la programación que uno puede hacer acá, todo se programa en Visual Basic. Y como nos dice Verónica, sí, yo puedo acá, Verónica fue, ¿no? Entonces yo puedo aquí hacer un formulario que me permita hacer el ingreso de datos y a través de este botón grabar comenzar a aumentar filas acá. Claro que puedo hacer eso. Pero Excel sigue, no, eso no nos va a cambiar la perspectiva de que Excel de pronto se convierte en una base de datos. Excel no es una base de datos. Que yo a través de esta interacción simule que Excel es un contenedor de datos y de repente por acá tenga otro objeto, de repente el objeto vendedor, y aquí y así sucesivamente, vaya teniendo de repente el objeto boleta, que vaya teniendo el objeto proveedor, que vaya teniendo el objeto de repente catálogo, todos los objetos que yo pueda tener convertidos cada hoja en una tabla, no cambia la idea que Excel es un gestor de libros a través de hojas y no quita tampoco para qué fue creado, que es una hoja de cálculo, que podemos simular el almacenaje de datos a través de macros, eso es otra cosa. ¿Ya? Eso es otra cosa. Esto, por ejemplo, si yo quisiera codificar este botón, si yo quisiera codificar esta macro, entonces yo tendría que ir a su lenguaje de programación, que es esto, donde aquí voy a encontrar igual como en un Visual Basic visual, una serie de eventos. Puedo usar el evento change cuando haga algún cambio, por ejemplo, en la hoja, y todo lo que yo codifique se codifica acá.
Y todo esto es programación visual, no, ni siquiera voy a decirle visual, es programación base. ¿Ya? Es programación base. Así funciona. ¿Ya? Pero no vamos a decir nunca que Excel es un gestor de base de datos. Que lo usemos para almacenaje de datos, esa es otra cosa. ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, me quedó claro que no vamos a utilizar el Excel. Sí. O sea, en inicio, si ustedes quieren hacer almacenes, y más todavía, hay muchas organizaciones que todos sus datos los tienen concentrados en hojas de Excel. ¿Sí? Hay muchos negocios, por ejemplo, que no tienen instalado software, un software informático a la medida, construido, y todo lo que guardan, por ejemplo, sus ventas, las guardan en hojas de Excel. Ahí van almacenando todo el diario de ventas de cada día. Todas las ventas, cantidades, precios, clientes, todo. Los productos, sus catálogos, todo van almacenando ahí. Y hacen del Excel, voy a ponerlo entre comillas, su base de datos. Pero no es igual que tener un gestor. Porque, por ejemplo, aquí, yo no voy a poder usar acá sentencias del SQL para consultar datos. Lo tengo que hacer a través de tablas dinámicas, de gráficos dinámicos. Esa es otra historia. Pero si yo quisiera hacer una consulta aquí a través de un gestor de base de datos, no podría. No puedo hacerlo. Pero es una herramienta poderosa porque yo sí puedo, por ejemplo, yo sí puedo llevar estos datos del Excel. Por ejemplo, si yo tengo una empresa en la cual todas las operaciones de mi negocio las registro en hojas de Excel, yo estos datos de acá sí los puedo llevar a un gestor. O sea, yo sí puedo llevar toda esta data, la puedo llevar a SQL. Y al contrario, si yo tengo datos en SQL, yo los puedo traer al Excel y gestionar acá. ¿Por qué? Porque el SQL, por ejemplo, no me va a permitir construir gráficas. El lenguaje de programación sí, pero el SQL como tal no me permite hacer gráficas. Entonces, yo puedo importar los datos del SQL al Excel y construir gráficas acá, en el Excel. Eso se llama importación, exportación de datos. Eso sí puedo. Entonces, conforme tú avances en este mundo, te vas a ir dando cuenta que muchas herramientas vas a ir amarrándolas con herramientas Office. De repente te piden un gráfico dinámico en Excel, tu empresa. ¿Ya? Entonces, vamos a poder hacer intercambio de datos. Miren, por acá, por ejemplo, por aquí, miren. Si yo quisiera traer desde una base de datos, miren, ¿cuántas posibilidades tengo del Excel para traer datos de un gestor? Miren. SQL Server, que es el que vamos a utilizar. Puedo traer de Access. Analysis Service es una herramienta de la suite SQL. Puedo traer, por ejemplo, de una base de datos de Oracle, de un DVD o un
o base de datos versión 2, que es un gestor también. Puedo traer de MySQL o MySQL, como quieran leerlo, de Postgre, de Sybase, Teradata, de SAP. Se puede traer de muchos gestores mismos. El SQL no es el único que existe. No es el único que existe. Hay muchísimos otros. Entonces, es una herramienta que me podría permitir intercambio de datos, que así le puedo llamar. ¿Ya? Pero eso es una historia diferente. Luego de, primero, yo no podría hacer tantas cosas en el Excel si en principio no tengo una base de datos. Entonces, lo que vamos a intentar acá, y el objetivo de aquí es construir, aprender a construir bases de datos. Bases de datos. Y lo primero es lo que estamos haciendo. Identificar esos objetos. Y luego de identificar los objetos, identificar qué características o atributos me son importantes para mi toma de decisiones después de. Entonces, la pregunta iba por ahí. ¿Cómo sé yo que un conjunto de clientes, porque de repente cuando la pregunta iba individualizada, ¿cómo sé si un cliente es deudor o no? De repente, si es uno fácil, DNI, lo busco, no sé, y por ahí sé quién es. O lo conozco por foto, o lo conozco por nombre y ya sé a quién es el deudor. Pero si yo te pidiera, dame esa lista, por ejemplo, como recuerdan acá, esto. Si te pidieran esto, dame la lista de deudores a la fecha. ¿Quiénes son los deudores de mi empresa a la fecha? De repente no vas a ponerte a buscarlos uno por uno o comenzar a mirarle la foto o comenzar a recordar nombres. A ver, este me debe, este no me debe, tal vez este, tal vez el otro. No vas a hacer eso. Debes tener algún atributo que te dé esa información de manera rápida. Entonces, por ejemplo, yo podría ponerle acá un atributo. ¿Es deudor? Así. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las características tú las pones. Tú las escribes como mejor tú las puedas entender. Entonces yo puedo decir, ¿es deudor? Entonces, con este deudor, si yo voy marcando al cliente, lo voy marcando, cada cliente que me debe, yo lo voy marcando, me va a ser mucho más fácil buscar por este atributo y todos los que salgan marcados serán mis deudores. Y todos aquellos que están desmarcados serán clientes que pueden seguir siendo parte de mi empresa. ¿Y para qué me serviría saber si es deudor o no? Porque tal vez muchos de los clientes vienen a mi tienda o vienen a mi ferretería a comprarme y de repente me dicen, mira, te pago mañana, te pago pasado, dame crédito. Entonces, si yo no tuviera este dato, tal vez le seguiría dando crédito a gente que me debe mucho dinero ya y que nunca me paga o que hasta el momento no me ha pagado. Pero si yo identifico que ese cliente que me viene a pedir crédito es un deudor, ¿le vas a dar al crédito? ¿Le darías al crédito? Si identificas que te debe. ¿Sí le das? No, ingeniero. No le vas a dar, pues. O sea, a un cliente que aparece acá como deudor no le vas a dar. Entonces, ¿es importante este atributo? Sí, muy importante, porque este me puede dar la alerta de que ya no le siga dando crédito a un cliente que aparece como deudor. Por ejemplo, no sé, le quieres mandar un saludo a tu cliente o a tu clienta, como le llames, el día de su cumpleaños. ¿Hay forma que le puedas enviar acá un saludo a un cliente que cumple años?
¿Podrías, con todos esos datos ahí, podrías enviarle ese mensajito? Sí se puede, ingeniero, a través del correo. Ya, pero ¿cómo sabes que es su fecha de nacimiento hoy? Por el DNI que va a ir a del cliente, de cada cliente. Ya, pero ¿cómo te alertas? ¿Quién te va a alertar que es su cumpleaños? Recordatorio de cumpleaños. ¿Ah? ¿Cómo sabrías que justamente hoy día cumpleaños? Pero usted dice cuando ya el sistema ya está hecho. No, por eso, pero estamos construyendo, estamos buscando características que me permitan darme esa información luego. Y así como está construida este objeto, ¿hay algo que te permita darte esa información? Así como está construido el objeto cliente. En ese caso tendríamos que poner fecha de nacimiento. Perfecto. Tendría que haber otro atributo acá que podría ser la fecha de nacimiento. Y con esa fecha de nacimiento, yo sí podría identificar quiénes cumplen años hoy. Con esta fecha de nacimiento, al saber quiénes cumplen años hoy, yo podría usar el correo electrónico o podría usar el número telefónico para enviarle algún mensaje. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, lo que tú consideres acá como atributo o característica debe ir relacionado con lo que la empresa tiene como interés para tomar decisiones luego. Si yo no considero la fecha de nacimiento y vamos a suponer que ya pasaste a la etapa de programación y te pusiste a programar el sistema y de repente ya está terminado el sistema, ya lo pusiste a trabajar en la empresa y llega el gerente y te dice, mira, pucha, que nuestra política es, no sé, vamos a enviarle, no sé, una tarjetita virtual a todos los clientes que cumplan años el día concurrente, es decir, por ejemplo, el día de hoy, el día de mañana, sí. Pero todos los días quiero que me des un reporte para poder saber quiénes cumplen años cada día. Y de acuerdo a esa lista, quiero que automáticamente el sistema le envíe un correo de felicitación o deseándole feliz cumpleaños a todos mis clientes que cumplieron años en tal fecha. Pero resulta que cuando construiste el sistema, como este atributo ni siquiera te pasó por la cabeza, no lo tomaste en cuenta. Este atributo no lo tomaste en cuenta. No te pareció importante o dijiste, no, ¿para qué? Y simplemente no lo consideraste en tu lista. Pero resulta que ahora como el sistema fue construido sin este atributo, no hay manera de que tú puedas consultar el objeto cliente y puedas obtener todos los clientes que cumplen años. No habría manera. No habría una alerta. Y no hay una alerta. Entonces ahí viene el problema. Ese software que tú acabas de construir, al no tener esa opción o al no tener la posibilidad de obtener esa información, vas a tener que rediseñar. ¿Y ese rediseño qué significa? Volver del lenguaje de programación, volver a la base de datos y agregarle ese atributo llamado fecha de nacimiento. Luego de agregarle, no solamente eso, no es muy fácil, mira, porque si tú no lo consideras al inicio, de repente ya tienes 1000 clientes registrados. Y como este atributo no había sido considerado, de ninguno de los 1000 tiene su fecha de nacimiento. ¿Verdad? Porque lo estás agregando después de que esos 1000 clientes fueron registrados solamente con estos atributos y ya no con este. Ahora tendrás que llamar a cada uno de ellos
o escribirles un correo electrónico solicitándoles su fecha de nacimiento. Y luego que ya tengas la fecha de nacimiento, tendrás que registrarlo en tu objeto y a partir de ese momento recién podrás hacer tu consulta de quienes cumplen años en el día concurrente. ¿Se complicó? ¿Se complicó la operación? Se complicó, ¿verdad? Sí, ingeniero. Y Sí, no solamente se complicó en la base de datos, se complicó también en el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque de repente ya hiciste el diseño del formulario, todo bonito, todo espectacular, y no dejaste un hueco para un atributo más. ¿Qué tienes que hacer ahora? Modificar los botones, modificar el formulario, ajustar de repente los tamaños. ¿Para qué? Para que este atributo fecha de nacimiento entre por ahí en un espacio y puedas registrar también la fecha de nacimiento. O sea, no solamente se complicó el diseño del formulario, sino también se complicó el diseño de la base de datos en su objeto cliente, porque ahora tienes que recabar datos de cada uno de los clientes, luego modificar el formulario, codificar también, porque no estaba tu botón grabar de repente, no estaba preparado para grabar fecha de nacimiento. Ahora tienes que agregar esa línea para que también grabe fecha de nacimiento. O sea, todo se hace engorroso. Por eso es que la etapa de análisis de un sistema tiene que ser muy minucioso y no solamente a tu imaginación, a lo que tú crees, sino que estos atributos o características tienen que ir en consenso con el negocio. Por eso es que en análisis tenemos los instrumentos de recolección, la observación, la entrevista, el cuestionario, entre los más importantes, de los cuales tú puedes obtener datos. Señor gerente, ¿usted qué necesita guardar? ¿Usted qué necesita almacenar de sus clientes? ¿Qué datos para usted les son importantes guardar? Entonces el gerente te va a decir, mira, yo necesito que almacenes el DNI, que almacenes el número de DNI, que almacenes el número de RUC, que almacenes sus nombres completos, que almacenes el sexo del cliente. Quiero saber cuál es, de repente, mis productos son de preferencia masculino, de preferencia femenino. De repente la dirección no me es tan importante saber dónde vive, pero sí necesito saber cómo lo puedo contactar a través de un correo electrónico, un número telefónico para de repente una comunicación más directa. Quiero saber si algún cliente es deudor o es moroso, no sé. Quiero también como política de la empresa enviarle alguna felicitación por el día de su cumpleaños. Entonces necesito saber cuándo nació. Entonces todos estos atributos, estas características, van en relación con lo que tú obtienes de la realidad en estudio. Y no solamente se trata de que tú vayas y mires y digas, ya vamos poniéndole tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino que ahora esto pueden ser acá, por ejemplo, hay 2, 4, 6, 8, 10, pueden ser 15, pueden ser 20, o sea, pueden ser muchísimos más atributos, muchísimos más. De repente estoy en una tienda de ropa, de repente necesito de mis clientes no solamente saber el sexo, de repente necesito saber su talla, de repente a través de la fecha de nacimiento la edad, para ver qué artículos de mi tienda de ropa van dirigidos a esos clientes. De repente son niños, entonces, y le estoy ofreciendo ropa para adultos. ¿De dónde saco esos datos? Los saco justamente de todo este conjunto de atributos. Por estos me van a dar información. Entonces, cuando ustedes están en la etapa de análisis de un sistema, tienen que ser muy detallosos. Tienen que rebuscar qué es lo importante para el negocio. Y como ves, depende del negocio. La tienda de ropa
de repente no va a tener los mismos atributos que la ferretería. De repente una clínica no tendrá los mismos atributos o los mismos intereses que una tienda de ropa o una ferretería. Y así. De repente en una clínica, ¿para qué le interesaría la talla de tu cliente? Por decir, ¿no? De repente sí. De repente en una clínica, ¿para qué le interesaría saber el color de preferencia de tu cliente? Pero de repente en la tienda de ropa, sí me interesa saber cuál es su color preferido o cuáles son sus colores preferidos. ¿Para qué? Para yo hacer sensibilización. Cosas así. Entonces, todo eso se analiza de acuerdo al negocio. Por eso la etapa de análisis es una de las bases de que un software pueda funcionar en el futuro. Posiblemente por ahí queden algunas cosas, pero al menos un porcentaje muy alto de características que le permitan al negocio tomar decisiones. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ningún ingeniero. Entonces podemos pasar al examen, ¿verdad? ¿Pasamos al examen ya? No. Todavía, ingeniero. ¿Y por qué no contestan entonces? Para la otra semana. No sé, como yo soy autoridad. ¿Cuál otra yo semana? tengo los Oye. días. Yo soy un docente